La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes en un webinar más. Yo soy Gregorio Jiménez y pues el día de hoy vamos a estar viendo soluciones precisamente de identificación vehicular en el caso de la marca de NEDAP. Y pues bueno, vamos a aprovechar este viernes, este fin de semana, para platicar un poco acerca de sistemas de identificación. Y pues el día de hoy pues nos va a estar, pues aparte de acompañando, nos va a dar precisamente la explicación, el por qué utilizar la marca de NEDAP, el ingeniero Martín Yáñez, a quien le pido también que se presente, ¿verdad? Y pues nos apoye con este webinar. Ok, buenos días Gregorio, buenos días con todos. Gracias por una vez más estar en uno de los webinars de Cisco, ahora con nuestro equipo ANPR, nuestra solución ANPR. Mi nombre es Martín Llanes, yo soy la persona que se encarga de lo que es el desarrollo de negocios de NIDA para Latinoamérica y el Caribe y apoyo en la parte de soporte. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la parte de la cámara NPR, cuáles son las ventajas y todo lo que podemos desarrollar dentro del mundo de control de acceso con nuestra cámara. Al final estaremos respondiendo sus preguntas en base a lo que ustedes vayan viendo en la presentación. Nuevamente agradecerles por estar atentos a estos webinars. Ok, si me permites nada más un momentito, Martín, pues yo voy a agradecer que ahí a través del chat de preguntas nos ayuden de favor y si nos indican si se está escuchando y si ya están viendo la presentación que nos está mostrando Martín, ahí de una forma rápida si nos pueden apoyar ya para dar comienzo a este webinar. Ok, muy bien, muchas gracias por su apoyo, estamos recibiendo ahí muy amablemente sus respuestas. Entonces se escucha, se ve bien, perfecto, excelente. Y pues bueno, vamos a dar inicio, Martín, si eres tan amable. Ok, listo, entonces iniciamos con la presentación. Vamos a ver ahora lo que son las cámaras ANPR. Básicamente la cámara es un lector de reconocimiento automático de matrículas. ¿Qué quiere decir que es un lector? Que básicamente no estamos dentro del mundo de CCTV. Nuestras cámaras de lectura de placas básicamente lo que hacen es la función de un lector. Poder identificar la placa, tener los caracteres y esos poder enviarlos para abrir una barrera o poder enviarlos a un control de acceso. Su distancia máxima, dependiendo del modelo de la cámara, podemos llegar a tener 10 metros. Algo que sí hay que aclarar es que esta cámara no está fabricada para lo que son fotomultas, control de placas en altas velocidades, básicamente porque, repetimos, son equipos para control de acceso. ¿Y cuándo implementamos este tipo de equipos? ¿Cuándo implementamos este tipo de lectoras de placa? Básicamente cuando los clientes no necesitan colocar un tag o el cliente realmente no quiere poner algo dentro de su vehículo de tener una tarjeta, sino básicamente poder controlar el vehículo sin lo que se conoce como el RFID. Ahí es cuando la cámara de lectura de placas ayuda mucho para lo que es el control de acceso. Ahora, vamos viendo qué verticales nosotros podemos aplicar este tipo de soluciones. Uno de los verticales fuertes es la parte de construcción. ¿Por qué hablamos de construcción? Porque dentro de construcción tenemos ahora uno de los conceptos que se maneja mucho, es el poder automatizar los accesos. Y dentro de estas automatizaciones tenemos lo que son edificios, conjuntos habitacionales, conjuntos vacacionales, donde uno de los puntos importantes son los visitantes. Entonces, cuando nosotros tenemos este concepto de poder controlar visitantes dentro de todo lo que es el conglomerado de la construcción, podemos tener la solución de nuestra cámara ANPR. Otro de los puntos, otro de los verticales, muy importantes donde puede ingresar nuestros equipos son en la parte de puertos. Básicamente porque vamos a tener ingreso y salida de vehículos que no siempre van a estar registrados, que no podemos etiquetarles o que van de vez en cuando a traer carga o los vehículos que ingresan cada día son diferentes. Entonces, la parte de puertos, en la parte aérea, marítima o terrestre, es otra de las soluciones donde la cámara de lectura de placas es una buena alternativa para el control de acceso. Parqueos tanto tarifados, privados, visitantes, es donde realmente también nuestra cámara está realmente generando negocios bastante interesantes. ¿Por qué? Porque no dependemos de etiquetar vehículos, sino de poder leer la placa. Y luego eso podemos ya ver en el sistema que nos permite tener una mejor administración.
Entonces podemos resubirlos verticales en construcción, puertos, parqueos, donde realmente podemos incorporar este tipo de solución. Vamos viendo un poco más de detalle de las cámaras. Básicamente tenemos en este momento dos modelos, que es la NPR Access, que va a tener una distancia de lectura de 3 a 6 metros, una velocidad de lectura máximo de 60 kilómetros por hora, lo que yo les decía, no es una cámara para fotomultas, y en control de acceso siempre vamos a tener velocidades bajas, ¿sí? La cámara, el lente que tiene nuestro lector de placa desde 1 megapíxel, sensores SD, 3 LED, los LED básicamente nos ayudan para poder tener el control de las luces en la noche cuando realmente no hay mucha luz. Entonces los infrarrojos nos permiten tener una lectura correcta. Tenemos la posibilidad de conectarnos mediante TCP/IP 485 y ya vamos a ver cómo usamos este tipo de conexiones para poder administrar el software. 4 gigas de memoria, una memoria interna para almacenar lo que son transacciones, 2 relés de salida, una entrada digital, incluye su bracket, como ustedes pueden ver en la imagen, para el montaje, que puede ser a un poste o puede ser dentro de los cilindros que se colocan, ¿sí? Y lo interesante es que estas cámaras vienen con librerías por país. Se han desarrollado librerías por la mayoría de países de Latinoamérica. La de México está funcionando hace alrededor de como 3 a 4 años. Entonces es una librería que ya está dentro del funcionamiento. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la cámara High Definition, la Access High Definition. Es una cámara que su diferencia básicamente radica en la distancia. Podemos llegar a tener hasta 10 metros con esta cámara. Tiene, bueno, aquí hay un error, no son 3 lectores, 3 LED, son 6 LED, ¿sí? Y las características son similares a la anterior, ¿sí? Otro de los puntos importantes dentro de nuestra solución de lectura de placas es básicamente el poder conectarnos a paneles. Es realmente algo que hace que este producto sea diferente. Nuestras cámaras pueden trabajar bajo 2 estilos. El estilo standalone, una instalación standalone donde no voy a requerir ningún panel de control, sino que la cámara con su software embebido va a poder levantar la barrera sin ningún problema con los relés que tiene. Pero la otra opción es poder incorporarse a mi sistema de control de acceso, donde yo debo conectar la cámara a un panel de control que tenga una entrada WIGAN. Y es lo que nos ayuda ahora el WIN. El WIN es un dispositivo que me permite a mí poder tener un formato WIGAN que puede ser conectado a la controladora. ¿Cómo funciona básicamente este accesorio? Es que la conexión 485 de la cámara ingresa al WIN. El WIN tiene un software que ya lo vamos a ver cómo funciona, y el software lo que hace es emitirme la señal en WIGAN para que yo pueda conectar a mi panel de control. Como ustedes pueden ver en la imagen, tengo los 3 cables que se conectan, que es Data 0, Data 1 y Tierra, y eso los conecto directo a mi panel de control. ¿Ok? Hablemos sobre las librerías. Básicamente las librerías son las que nosotros nos permiten poder tener una mayor efectividad en lectura. Estas cámaras tienen un 1% de error de lectura. Pero ¿cómo es que se hacen este tipo de lecturas? Ustedes pueden ver que primero lo que hace nuestra cámara es identificar si la placa es reflectiva. Si la placa no es reflectiva, si la placa es una copia, no va a poder hacer la decodificación del OCR. Todo este proceso del OCR, todas las librerías trabajan dentro de la misma cámara. Todo este proceso se lo hace en su software embebido que tiene la cámara como tal. Algo importante aquí que tenemos que destacar es que no necesitan comprar licencias para los OCRs. El momento que ustedes compran la cámara, ya incluyen lo que son los OCRs de cada uno de los países, ¿sí? No tiene un costo adicional. Tampoco tiene un costo el software de administración, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, lo que hace es primero detectar la placa que sea reflectiva, anula todo lo que es fondos en la placa como tal, si tiene paisajes, si tiene colores, simplemente lo deja en una imagen de blanco y negro y empieza a decodificar lo que son las letras. Al final, lo que vamos a tener es como resultado un alfanumérico que va a ser el número de la placa en alfanumérico, valga la redundancia. Luego tenemos los posicionamientos de la cámara. Es muy importante tener claro que dependiendo del lugar donde nosotros vamos a conectar la cámara, vamos a necesitar tener un ángulo de lectura. Y esto es muy importante dentro del software poder tener claro para
tener una lectura correcta. Entonces acá tenemos los diferentes valores que debo poner yo en los ángulos, dependiendo de cómo voy a colocar la cámara. ¿A qué me refiero con esto de los ángulos? Por lo regular, los ingresos a los parqueos o a los conjuntos habitacionales de edificios son en línea recta, pero no siempre podemos tener ese tipo de entrada ideal para la lectura. Podemos tener parqueos donde debo hacer cierta curva para poder hacer el ingreso, tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces, eso nos genera un ángulo. Y ese ángulo, el momento que yo quiero hacer la lectura, va también a tener una incidencia en el tipo de lectura para que sea mucho más efectivo. Para poder tener ese control, podemos ver aquí los diferentes valores que me da, tanto del ángulo como el dato del score, que básicamente va a ser la variable que me permite a mí configurar para tener una mayor lectura. Lo importante de esta lámina básicamente está en poder hacer la configuración dependiendo del ángulo que nosotros queremos hacer la lectura. ¿Ok? Luego tenemos la instalación. Algo interesante dentro de todos los equipos de NIDA es que no son equipos que requieren un conocimiento muy estricto en lo que es la instalación. Básicamente porque todos nuestros equipos tienen guías de instalaciones bastante fáciles de hacerlo, bastante intuitivas, y la cámara NPR no es la diferencia, ¿no? Nosotros podemos ver acá que nos está diciendo cómo debo hacer yo la instalación, dependiendo del modelo que estoy usando, cuál es una altura ideal para hacer la instalación y cómo empieza a tomar la cobertura de la lectura. En las imágenes nosotros podemos ver que se genera un triángulo, ¿sí? El mismo que me permite saber que en esa cobertura voy a tener yo la lectura como tal. Muchos clientes a veces piensan que instalar la lectora y te va a dar la lectura a 1 metro de la barrera, ¿sí? Y eso no sucede, justamente porque el ángulo que me genera es la posición ideal para hacer lecturas. Entonces, acá podemos ver cómo tengo que hacer yo una instalación cuando coloco la cámara en un poste, y luego en la otra diapositiva puedo tener cuando yo coloco a una distancia no muy alta del piso, ¿sí? Que básicamente son los cilindros que se conocen y cómo debe generarse la lectura, ¿sí? Esto es muy importante para poder hacer una lectura correcta. Estas imágenes se encuentran en la guía de instalación el momento que ustedes compran la cámara. Entonces eso ya nos ayuda a hacer las conexiones sin ningún inconveniente. Luego tenemos las diferentes configuraciones. Hablábamos que la cámara se comportaba de forma standalone, de forma directa, o puedo hacer la conexión mediante el panel de control. En este caso vemos cuál es la conexión standalone. Standalone, ¿qué quiere decir? Básicamente que todo va a operar dentro de la cámara como tal. ¿Y por qué podemos hacer este tipo de concepto? Básicamente porque la cámara tiene un software embebido que me permite hacer la comparación, me permite tener listas blancas, listas negras, me permite habilitar el relé para que yo pueda levantar una barrera automático sin necesidad de poder tener algún accesorio adicional, como sería en el caso del control de acceso. Para esto lo único que yo necesito es tener el relé, o sea, la barrera para poder conectar el relé de la cámara y tener una laptop o un computador o poder acceder mediante TCP/IP para yo poder configurar a la cámara como tal. Luego de eso incluso yo puedo configurar la cámara en un sistema de Red One y puedo tener varias cámaras siendo monitoreadas desde un solo punto de control, ¿sí? Luego tenemos la comunicación directa, la configuración directa. Básicamente, ¿qué va a ser la comunicación directa? Que existan paneles o existan soluciones donde yo necesito enviar la data o por TCP/IP o por 485. Entonces, básicamente ahí lo que hago es enviar mi alfanumérico mediante estos dos tipos de conexiones y ya el dispositivo electrónico al que le conecte haría el trabajo de la comparación. En este caso, lo único que se convertiría es en una lectora que toma la placa, decodifica y manda el alfanumérico de forma directa al dispositivo que yo esté utilizando, que puede ser un panel de control o puede ser algún sistema que yo haya desarrollado para poder hacer este tipo de controles. Luego tenemos la comunicación WIGAN. Algo muy interesante, algo que vende mucho es justamente este tipo de conexión. ¿Por qué? La mayoría de empresas en control de acceso ya tienen instalados sus paneles de acceso, sus controladoras.
Entonces, lo que busca la mayoría de empresas es hacer un upgrade, a ese tipo de soluciones para poder ahora tener lectura de placas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente vamos a tener lo que es la cámara de lectura de placas, que está decodificándose mediante la conexión directa del 485, y como vimos en la diapositiva anterior donde les explicaba lo que es el WIN, vamos a conectar este 485 en el WIN, y el WIN tiene un software. Este software me permite a mí decirle, cuando me llega a mí un alfanumérico, ¿sí? Con una placa específica, yo a ese alfanumérico le voy a asignar un código Wigan, que por lo regular nosotros recomendamos poner el mismo código Wigan que tienes tu tarjeta de proximidad. ¿Para qué? Para que el momento que yo conecte a mi panel de control no tenga que hacer ninguna configuración adicional, sino lo único que va a pasar es que lee la placa y automáticamente te va a enviar el código Wigan de tu tarjeta, como que estuvieras ingresando mediante el acceso peatonal. Luego de eso, el WIN envía este código Wigan al panel de control, y el panel de control hace los trabajos que ya conocemos. Hace la comparación, verifica los horarios y te da acceso o te deniega el acceso si es que no tienes, ¿no? Entonces ya el trabajo realmente está dentro del panel de control como tal. Como ustedes pueden ver, aquí podemos resumir que la cámara entonces puede configurarse de tres formas: o standalone, o de forma directa, o con la conexión Wigan, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Realmente la conexión Wigan, como les decía, es algo que llama mucho la atención, porque al no ser una cámara que viene del mundo de CCTV y poder conectarlo a mi panel de control, realmente hace que sea un upgrade a los sistemas de control de acceso como tal que dispongan las empresas. Vamos a hablar de los software. Algo muy interesante es que la cámara nos permite hacer varios mantenimientos, varias configuraciones de forma muy sencilla con los software que se disponen. Ninguno de estos software tiene costo, ¿sí? Los podemos descargar del portal sin ningún problema. Vamos a ver primero el software, el ANPR Test. ¿Qué es el ANPR Test? Es un software básicamente que nos permite a nosotros poder identificar la IP que tiene la cámara. Uno de los problemas comunes que encontramos al momento de dar soporte es que los clientes, cuando quieren ingresar a la cámara o quieren darle un mantenimiento o quieren cambiar la dirección IP, no recuerdan qué dirección IP la pusieron. Entonces, para esto simplemente nos descargamos el ANPR Test, colocamos la cámara al computador o a la red que esté conectada a nuestro computador, y simplemente le empezamos a buscar. El momento que busca, automáticamente te va a salir todos los datos que tú puedes ver aquí: número de serie de la cámara, la dirección IP, la dirección MAC, ¿sí? Y de aquí, yo incluso puedo de aquí mismo acceder al software. Le doy clic en la IP y automáticamente doy clic en el icono del mundo para que me acceda a mi browser y yo pueda ingresar al software de la cámara. Eso es lo que hace el ANPR Test. El momento que yo ingreso al browser del equipo como tal, voy a tener que ingresar el user y el password, que el estándar, el que viene por default, es super user, y voy a poder ingresar al software de la cámara. Algo interesante es que yo puedo usar cualquier browser, no necesariamente tengo que poner un específico. Se recomienda el Windows, el Crown, que es como que más seguro. Puedes hacerlo mediante iOS con el Safari, te va a funcionar sin ningún inconveniente. Entonces, al momento que yo ingreso al software embebido de la cámara, voy a ver esta pantalla donde están todos los iconos que yo puedo ir configurando de la cámara. ¿Sí? Vamos a ver los iconos más importantes, que son los que realmente deberíamos ir configurando. Bueno, tenemos aquí el primero, que es en los settings de la cámara, que es el detectar las placas automáticamente. Este por lo regular viene ya configurado de fábrica, y que es lo que hace básicamente es que el momento que detecta el reflectivo de una placa, automáticamente va a empezar a hacer la ejecución. Luego de eso tenemos varias opciones como darle un tiempo, hacerlo mediante cuando tengo una conexión TCP/IP. Esto ya va a depender de cómo yo quiero enviar la data como tal, ¿sí? Ahora, algo muy importante que tenemos también es que podemos agregarles nombres a las diferentes cámaras, sobre todo cuando tenemos varias cámaras instaladas en varios sitios. Y esto luego nos va a permitir poder actualizar las listas blancas, las listas negras, si estoy usando la configuración standalone. Luego de eso vamos a ver cómo se ve la cámara.
hay el icono donde a mí me permite identificar, y yo puedo ver aquí que es las pruebas que siempre se suelen hacer cuando se compra una cámara, es ver cómo me identifica la cámara y los parámetros que yo tengo, cuáles son los parámetros más adecuados donde yo puedo generar la lectura correcta, ¿sí? Y estos son muy importantes tener claros para saber cuál va a ser el lugar más idóneo de la captura de la placa. Algo importante cuando estemos en el software y nosotros nos ingresemos a ver las configuraciones y cuál es la mejor configuración dentro de la lectura como tal, es saber que si esta pantalla está encendida, si se está ejecutando, no está enviando los datos. Es como que se para el envío de datos para poder hacer la ejecución de levantar la barrera, ¿sí? Mientras esta pantalla esté activa. Tengo que desactivar esta pantalla para que la cámara siga procesando normalmente. ¿Ok? Luego de eso tenemos ya los conceptos de auto iris, que igual vienen configurados por default para que la cámara funcione, pero dependiendo del tipo de ubicación, del tipo de luz que se tenga o de las condiciones del ambiente donde vamos a instalar la cámara, puedo hacer modificaciones para que tenga una mejor lectura. Vamos a lo que es la configuración de la lista A. Básicamente la cámara en su software embebido tiene dos tipos de listas, lista A y lista B, que me permite hacer la comparación. Y algo muy interesante aquí que podemos trabajar o subir la información de dos formas. Primero podemos hacer mediante FTP. ¿Cuándo uso yo FTP? Básicamente cuando yo tengo más de una cámara, ¿sí? Y no quiero estar actualizando una por una. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una conexión FTP a un servidor y lo único que hago es en el servidor actualizar mi lista. Le pongo un nombre genérico a las listas que voy a actualizar y lo que va a cargarse mediante FTP es esa lista. Entonces, no tengo que estar modificando varias listas, subiendo por cámara, sino que lo puedo hacer mediante FTP de forma remota, ¿sí? Otra opción, es lo que vemos en la parte derecha, es que lo puedo hacer subiendo un archivo. Subo el archivo y lo debo hacer en cada cámara este proceso, ¿sí? Esto es muy importante tener claro porque a veces nos ayuda la parte de FTP a poder hacer este tipo de cargas de archivos, ¿no? Cuando usamos la parte de la lista A o la lista B, cuando estamos trabajando de forma standalone, ¿sí? Porque básicamente vamos a querer que acá se compare, me ingrese un vehículo, compare en mi lista y si es correcto voy a poder mandar el pulso o no. Cuando lo estoy trabajando de forma directa, simplemente esta configuración no tiene sentido porque no voy a comparar nada. Todo lo voy a hacer mediante el WIN o mediante mi controlador. Si nosotros tenemos un almacenamiento de placas, como este es un archivo de texto, básicamente podemos tener hasta 100,000 placas grabadas con un archivo tipo texto para hacer la configuración. Y es importante tener claro cómo se configura el archivo. Podemos ver acá nosotros un ejemplo, ¿sí? Que cómo sería la creación del archivo de texto y podemos poner la placa. Sin símbolos se pone la placa, ponemos punto y coma, ponemos la abreviatura del país donde se está haciendo la lectura y puedo poner la marca del vehículo si quisiera. La tercera variable no es mandatoria. Pueden ponerla o no la pueden poner sin ningún problema. ¿Ok? Entonces acá tienen un ejemplo. De hecho, me voy a regresar un poco acá. Si ustedes quisieran tener más específico el archivo, que cómo se genera el archivo de la lista, ustedes pueden hacer un download list. Van a descargar lo que tiene la cámara. Por default viene una de demo, ¿sí? Entonces pueden saber cómo está el formato si no quieren tenerlo de esta forma en el ejemplo, sino simplemente descargan el archivo y van a tener el archivo como tal. ¿Ok? Luego vamos a la forma de las comunicaciones de FTP. Como les decía, la parte de FTP es muy importante porque me permite trabajar con más de una cámara. Por lo regular, cuando ya instalamos varias cámaras de forma remota, lo interesante de este tipo de configuración FTP y de la lista es que no me voy a complicar en hacer varios archivos, sino simplemente voy a trabajar con un archivo, ¿sí? Y mediante mi conexión voy a poder actualizar la lista de cada una de las cámaras. Ahora, después de hacer todo este tipo de configuración, nos vamos a preguntar, ¿pero cómo ejecuto acciones y eventos?
que básicamente es lo que me va a permitir a mí poder levantar la barrera. Justamente esto funciona cuando yo quiero hacer acciones. ¿Qué acciones nomás puedo hacer con la cámara? Yo con la cámara puedo guardar la imagen de la placa que estoy capturando, ¿sí? Puedo grabar, puedo generar un pulso, puedo mandar información por el 485 o por el puerto TCP/IP, puedo grabar la misma información en la cámara como tal. Recordemos que la cámara tiene 4 gigas de almacenamiento. Entonces, todas estas acciones puedo hacer. Ahora vienen los eventos. ¿Cuándo quiero hacer ese tipo de acciones? Puedo hacerlo cuando leo un OCR, cuando no leo, cuando no es una placa. Y aquí viene lo interesante. Acá yo tengo cuando el match en la lista, o sea, cuando la placa que estoy leyendo se encuentra dentro de la lista A, yo puedo ejecutar una acción. Lo más común acá es decirle, si la placa está dentro de la lista A, lo que yo quiero que se ejecute es un pulso. Y automáticamente empieza a funcionar el relé para que pueda enviar la señal a la barrera como tal. Esto nos ayuda a poder tener el control de forma standalone sin necesidad de tener lo que es un panel de control, ¿sí? Luego puedo trabajar si no está en la lista A, si está en la lista B, ¿sí? Puedo mandar igual los Tiger para que pueda generar algún evento dentro de lo que son los pulsos como tal, ¿sí? Básicamente, esto de acción y eventos es lo que me permite a mí poder hacer combinaciones y poder hacerle trabajar a la cámara como yo deseo, de forma standalone, que es realmente lo interesante en este tipo de cámara. ¿Ok? Luego de eso puedo ver yo los resultados. Esta imagen resultado básicamente me va a permitir a mí poder ver qué es lo que leyó al último. Esta cámara, estos dos modelos permiten leer cuál fue la última placa que leyó al último, ¿no? Entonces, con todos sus parámetros. Luego de eso tenemos los iconos de configuración. Como ustedes pueden ver, es lo que les vamos explicando en cada uno de los iconos. Y lo que tenemos es el network. Si yo quiero cambiar el network de mi cámara a la dirección IP, sí, simplemente me voy a la opción de network y lo voy a poder hacer. Y ahí puedo generar la dirección IP de mi cámara que está dentro de mi red y dentro de mi segmento y con todos los niveles de seguridad de red que pueden tener las diferentes empresas. ¿Qué es el firmware? Básicamente el firmware es el OCR. Esto es muy importante y en esto sí me voy a demorar un poquito, porque uno de los errores que a veces se cometen es poder cargar sobre lo que está cargado el OCR. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer acá? Básicamente es del sitio web de donde ustedes pueden descargarse los OCRs, siempre yo debo descargar el OCR que es el neutral. ¿Qué quiere decir este OCR neutral? Que yo voy a ponerle a la cámara un OCR que no me ocupe toda la memoria como tal, sino me ocupe lo mínimo para que el momento que yo cargue mi OCR tenga el espacio suficiente y no tenga problemas en almacenamiento como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace este firmware? Básicamente es poder cargar el OCR en el país que se pueden descargar de la página web sin problema. Los pasos, repitiendo, los pasos son, primero voy a descargar el OCR neutral, cargo al firmware como tal, entonces yo voy a seleccionar aquí en Browse, voy a buscar el firmware, lo selecciono, lo cargo, el software neutral, verifico que la cámara tenga su software neutral y luego de eso sí voy a cargar el software que corresponde al país que estoy trabajando, ¿no? Algo interesante también es que si yo tengo una versión anterior de firmware, puedo descargar esa versión y guardarla si quiero tener algún otro, quiero hacer alguna prueba adicional con el OCR. Algo importante dentro de los OCR es que los OCR están creados para el funcionamiento de las placas en cada uno de los países como está en este momento. Pero ¿qué pasaría? Y esa es una pregunta que siempre nos suelen hacer. ¿Qué pasaría si las placas cambian, aumentan un dígito o, no sé, cambian la forma de las letras? Esto realmente lo podemos hacer usando la misma cámara que ya se tiene instalada. Vamos a tomar fotos. Recuerden que en eventos y acciones podíamos guardar fotos. Vamos a tomar 200 fotos de diferentes vehículos y con eso vamos a poder hacer una actualización del firmware o del OCR. De esa forma, si hay algún cambio, simplemente lo hacemos de esa forma, hacemos la actualización del OCR y ustedes vuelven a cambiar en la cámara. ¿Qué tiempo se demora en hacer esta actualización? Básicamente se demoran 8 semanas luego de poder enviar las 200 fotos que solicitamos a los clientes.
Como les decía antes, eso no tiene costo. Hacer la actualización no tiene costo, solo tenemos que esperar el tiempo que los ingenieros en Holanda puedan desarrollar la actualización del nuevo OCR. Entonces, partiendo de eso, si quiero tener el OCR actual, podría descargar, guardar y luego volverlo a cargar. Eso en cuanto a lo que es el firmware. Entonces, resumiendo, el firmware básicamente va a ser el OCR de cada uno de los países. Luego de eso tenemos acá la configuración de las diferentes, las entradas digitales y las salidas digitales, que es donde yo configuro para poder levantar el relé o poder tener un ingreso de una señal digital como tal. De hecho, aquí si quieren hacer una prueba, una de las pruebas que se suelen hacer es, ustedes dentro de la guía de instalación de la cámara pueden ver los colores donde se conectan los pulsos y pueden conectar el pulso directo a la barrera, dar clic aquí en estos círculos y automáticamente van a ver cómo el relé se empieza a operar. Esa es la forma de poder verificar que el relé esté funcionando de forma correcta. Listo. Luego de esto podemos ver dentro de uno de los iconos la capacidad de la memoria, cuántas cámaras tenemos, si necesitamos formatear el espacio de la memoria, si la memoria ya está totalmente llena, qué debo hacer. Entonces, para dar un mantenimiento básicamente a la memoria de la cámara como tal. Muchas veces me han preguntado si podemos ampliar el tamaño de la memoria. No, no se puede ampliar porque la memoria está interna en la cámara, perdón, y no podemos abrir la cámara porque se perdería lo que es la garantía como tal. ¿Ok? Luego tenemos de eso, bueno, resumiendo en lo que es el software de la cámara NPR, vamos a identificar que tenemos bueno, básicamente tenemos el software ANPR Test, que me permite buscar la dirección IP, y tenemos el software embebido que ya está en cada una de las cámaras. Entonces, dentro de eso podemos hablar que la NPR me permite tener dos sistemas donde yo puedo hacer las configuraciones. Ahora, vamos a ver lo que es el software de los Wing. Cuando yo instalo el software del Wing, me va a aparecer un sistema que se llama WinList, que es el que a mí me permite poder hacer la comparación, poder colocar la placa, el alfanumérico, como ustedes ven en la imagen, puedo poner mi alfanumérico de la placa y asignarle un Wigan. ¿Qué es lo interesante de acá? Es básicamente que acá yo puedo hacer este tipo de configuración para que el momento que me lea yo pueda enviar el código Wigan directo a mi panel de control. Ahora, ustedes pueden ver en la parte superior que hay diferentes tipos de formas de configuración, si quiero ponerle Wigan 26, Wigan 64, si quiero ponerle un ISO 7811, si quiero hacer un match. Todas estas configuraciones los voy a poder hacer mediante los D-Switch que tiene el Wing. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, en la imagen que les indicaba del Wing, teníamos unos D-Switch que son básicamente, todo lo que puedo hacer son este tipo de diferentes opciones que yo puedo tener para que el Wing empiece a operar. ¿Ok? Luego de esto tenemos, sobre todo cuando no trabajamos con un código Wigan, sino quiero leerlo automáticamente, el alfanumérico como tal y que me transforme a un Wigan, yo lo que hago básicamente es decirle, uso esta configuración y en la calculadora del Wing yo puedo decir, ¿qué me representaría o cuál sería la representación numérica de mi placa alfanumérica en Wigan? Entonces, este software que viene incluido dentro de lo que se descarga cuando descargo los software del Wing, me permite saber y hacer un cálculo de si yo ingreso un alfanumérico, puedo obtener cuál sería el código Wigan, ¿sí? Para poder ingresarlo dentro del software como tal. Entonces, es una ayuda para que pueda hacer si no voy a usar el mismo código Wigan de mi tarjeta. Entonces, como ustedes pueden ver acá, puedo tener varias opciones de usar un código Wigan. Listo. Básicamente es lo que nosotros tenemos con la solución de las cámaras, de lo que es control de acceso. Para resumir y volver a repetir, porque sí me gusta que quede claro esto de que son cámaras, son vectoras orientadas para lo que es el control de acceso, ¿sí? Si podemos iniciar las preguntas, y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, podemos iniciar ahora poder responderles. No sé, Gregorio, si me ayudas con eso. Sí, claro, muchas gracias, Martín. Bueno, antes de empezar las preguntas, me gustaría aclarar algo bien importante, ¿verdad?
Nos comentó Martín acerca de la actualización de firmware dependiendo del país. Pues bueno, para el caso de México, pues realmente ustedes no tienen de qué preocuparse. Nosotros aquí en Syscom, pues lo que hemos hecho es actualizar todas las cámaras ya con precisamente con el firmware para México. Entonces ustedes ya no van a tener que pasar por ese proceso, ya todas las cámaras que ustedes adquieran, pues ya van a venir con el último firmware actualizado y precisamente cargado ya con el firmware para las placas de uso en México, ¿verdad? Para que luego no tengan ustedes ningún tipo de detalle, ¿verdad? Ok, y pues bueno, ya aclarando este punto bien importante y sobre todo muy valioso, ¿verdad? Para todos ustedes, pues bueno, vamos a proceder precisamente a que Martín nos ayude a contestar algunas de sus preguntas. De hecho, vamos a agradecer. Si tienen más preguntas, pues váyanlas escribiendo, váyanlas anotando y aquí pues les vamos a dar respuesta con el apoyo del ingeniero Martín a esas preguntas. Vamos a iniciar con la primera. Nos preguntan si es posible cargar un listado de placas combinadas, tanto de placas para México como para placas de Estados Unidos, Martín. Ok, no tenemos ese OCR desarrollado, un OCR que sea México-Estados Unidos, porque en Estados Unidos dependemos del estado. Hay muchos estados que tienen la placa reflectiva y los números reflectivos, y no funciona la placa, la cámara ahí. Entonces, dependiendo del estado, podríamos hacer un OCR si el estado tiene solo placas reflectivas. Entonces, podemos generar el proceso que les había hablado de desarrollar un OCR en México, Estados Unidos, pero como les digo, dependiendo del estado. Ahora, esa experiencia nosotros ya la tenemos en el sur del continente. En el cono sur tenemos los OCRs tanto para Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, pero también tenemos uno que se llama el del Mercosur, donde podemos tener todos los países que están del Mercosur en un solo OCR. Entonces, esa experiencia de tener un OCR de varios países dentro de un mismo firmware ya lo hemos hecho en el sur del continente. Entonces, hacerlo para México y Estados Unidos no tenemos problema. ¿Aló? 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 Gregorio, no te escucho. ¿Aló? No les escucho.
Ok, bueno, creo que sí me escuchan. Ah, ok. Ahí te escucho. Ah, ok, muy bien. Sí, nos preguntaban, Martín, que acabas de decir que el software y la cámara no funcionarían con placas que no son reflectivas. Correcto. Ok, entonces nos preguntan obviamente, si es bueno o es malo el que no funcione con cámaras no reflectivas. Precisamente lo Ok. que mencionabas tú, pues creo que si nos lo puedes reafirmar, ¿verdad? Precisamente porque es necesario que la placa sea reflectiva. Ok, listo. Con el control de acceso, y eso es muy importante tener claro, lo que se busca son niveles de seguridad. Y dentro de los niveles de seguridad, el poder determinar o leer una placa legal ya te da un nivel de seguridad diferente, ¿sí? Si nosotros ponemos ¿cómo garantizamos que es el vehículo legal? ¿Sí? Y esto va de la mano también con las normativas de cada uno de los países. Cada uno de los países te obliga a tener una placa legal y en buenas condiciones. Entonces, va de la mano con eso, ¿no? Darle un nivel de seguridad mayor a la lectura de placas. Ok, muy bien, muchas gracias Martín por aclararnos bien ese punto que es bien importante, ¿verdad? Sobre todo aquí para México, ¿verdad? Hay otras cuestiones que hay que considerar, ¿verdad? Por ejemplo, que las placas pues estén en buenas condiciones. ¿A qué nos referimos? Pues para que funcione el reflectivo de las placas, pues regularmente deben estar de cierta forma limpias, ¿verdad? Sabemos que el país de México y sobre todo en ciertas regiones, pues luego las condiciones ambientales, sobre todo por la humedad, hace que luego los vehículos regularmente pues no están muy limpios y esto pues le sucede mucho a las placas. Sí hay que considerar también esas cuestiones, ¿verdad? Y nos preguntan si vamos a tener alguna certificación. Sí, la próxima semana vamos a tener una certificación ahí en Ciudad de México para todos los que gusten apuntarse. Es una certificación que no tiene costo, va a ser en Ciudad de México Norte. La próxima semana, pues de hecho, tenemos un curso de Rodlar y precisamente terminando el curso de Rodlar tenemos el curso de NIDAP, donde aparte de la cámara NPR, pues ustedes van a conocer otras soluciones que serán también tema de otro webinar más adelante, de otros productos muy interesantes, ¿verdad? Aparte de la cámara NPR que tenemos precisamente con NIDAP, donde tenemos soluciones, por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes han batallado con vehículos blindados, pues bueno, en NIDAP tenemos una solución precisamente para vehículos que son blindados sin tener que poner afuera un tag. Pero bueno, eso lo veremos precisamente en otro webinar más adelante, ¿verdad? Con otros productos que también vamos a presentarles. Ok, vamos a una pregunta más, Martín. Bueno, hay varias preguntas. Eh, Nos preguntan si existe algún software que pueda generar estadísticas o gráficas con las lecturas de las placas. Sí, dentro del software de la cámara, hay un software que te permite, o sea, dentro del software hay un icono. A ver si tengo, dame un segundo para ver si lo podemos ver. Icono. Básicamente este icono lo que te dice es poder ingresar a una opción donde yo puedo ver, aquí está, cómo se ha comportado la cámara en base a si leyó o no leyó y cuándo no leyó. Esto me ayuda mucho para yo poder luego ver las fotos que grabé, por qué no leyó, ¿no? Muchos de los problemas que se presentan ya con el cliente final es que en un conjunto habitacional te dicen, sí, es que a mí el vehículo no me lee, la placa está ahí, no me lee. Cuando tú vas y a esta estadística verificas primero si lo que él te dice en las horas que te dice es correcto, luego vas a las fotos y puedes determinar que de pronto la placa es una copia o la placa está en mal estado, entonces para poder solventar todos esos problemas. Pero sí, acá podemos ver que tenemos un icono de estadística de cómo se comportan las lecturas. Ok, muy bien. Bueno, aquí nos preguntan si hay alguna forma de que nos pueda dar información la cámara por ejemplo, si una placa ha pasado 10 veces, 20 veces por la entrada. No, ya esa ya es una solución que se tendría que hacer como integración. A ese nivel no tenemos porque ya son como es soluciones específicas. Lo que sí podrías hacer es, usando el panel de control, poder identificar ese tipo de solución. Ok, sí, bueno, ahí la recomendación, como bien dice Martín, pues bueno, es utilizar las ventajas que ya nos da un panel de control de acceso. Ahí vamos a tener que usar el módulo WIM
conectarle un panel de control de acceso y pues como mencionaba hace un momento, pues ya el software de ese panel de control de acceso, pues sí ya nos puede dar mucho más información de número de veces, por dónde ha pasado, y bueno, y podemos limitar muchas más cosas con las mismas funciones que tenga el software del panel de control de acceso. Ok, nos preguntan para la gente que les gusta desarrollar software, Martín, si existe las librerías de SDK de la cámara que puedan estar disponibles para que pues los que son desarrolladores hagan sus propias soluciones. Sí, de hecho no existe un SDK porque como es un sistema web, lo que tiene son APIs. Lo que nosotros te podemos hacer llegar a todo lo que es la parte de desarrollo, de integración, podemos hacerte llegar los manuales de los APIs para que puedan hacer integraciones sin ningún problema. Ahí va de la mano mucho la configuración de conexión directa para que puedas hacer eso. Pero te hacemos llegar los manuales sin ningún costo y lo puedes empezar a desarrollar. Ok, muy bien. Nos preguntan también, nos dicen que mencionaste algo de la capacidad de almacenamiento hasta 100,000 placas. Si esa es la máxima, ¿verdad? Directa en la cámara, ¿o hay alguna forma de incrementar la cantidad de matrículas o de placas? No, la cantidad máxima son las 100,000 usando, como les decía, un archivo tipo texto para poder almacenar en las listas. No podemos cambiar el tamaño de la memoria interna, entonces básicamente eso sería. Estamos lanzando para mediados en América, mediados, fines de este año, una nueva cámara que va a tener una capacidad mayor. Pero eso está todavía las fechas todavía no se tienen de lanzamiento de esa cámara. Ah, ok, muy bien. Nos preguntan también, Martín, creo que ya lo habían mencionado, pero bueno, nos preguntan si esta cámara sirve para funciones de velocidad, precisamente para lo de las infracciones. No, esta cámara no funciona para lo que son fotomultas, porque eso es un sistema diferente y nuestras cámaras son creadas para control de acceso. Ok, muy bien. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el tiempo de verificación de la cámara o de la lectura de la placa? 3 segundos. Ok, muy bien. Ok, hay bastantes preguntas, ¿verdad? Ya todos creo que van muy relacionadas a la que ya hemos contestado. Ya por último, pues nos piden si es posible dar de cierta manera un resumen rápido, concreto de las ventajas precisamente de la cámara NPR. Ok. Listo, vamos a ver acá rapidito un resumen de la cámara NPR y son básicamente este tipo de configuraciones. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero tener un sistema seguro y no necesito instalar una controladora, sino simplemente tengo un conjunto habitacional, tengo una barrera o tengo una puerta de acceso y simplemente quiero tener el control seguro? Hago la configuración standalone. Tú compras la cámara y todo ya te incluye, el software, los 2CR. Conectas el relé a la barrera o a la puerta y ya puedes tener un control de acceso. Esa es una de las ventajas de usar esta cámara sin necesidad de ponerle un tag a los vehículos, sin necesidad de hacer un costo adicional en tags y una administración de tags como tal. Otra de las ventajas es justamente para los desarrolladores, para los integradores, que yo pueda hacer mayores soluciones. Ejemplo, quieres hacer algo de visitantes donde puedas desarrollar una app y los condóminos puedan ingresar desde su teléfono a quienes van a visitarle un fin de semana y no tengan que los visitantes hacer fila. Puedes ir desarrollando y acoplarte a esta cámara, ¿sí? Entonces, ahí realmente ya viene el ingenio de los desarrolladores, de los integradores, para poder ver otro tipo de soluciones sin necesidad de afectar al vehículo, simplemente conocer la placa y listo. La otra opción es la parte Wigan. Cuando yo tengo empresas corporativas, cuando tengo sistemas de control de acceso que no puedo salirme de mi esquema, ¿sí? Tengo la opción de poder conectar un panel de control mediante el protocolo Wigan. Volvemos al punto. Simplemente tengo que comprar la cámara y en esta opción el accesorio Wigan para yo poder conectarlo a un panel de control. Entonces, viendo estos 3 tipos de configuraciones, yo puedo abarcar todo lo que se podría presentar el momento que quiero hacer una configuración. ¿De qué me despreocupo acá? De una administración de tags. Puede ser tags
ya no voy a tener tags que pegados en el parabrisas o que alguien me administre, que se copian, o sea, nada de eso vamos a poder tener con la cámara de lectura de placas. En resumen, esa es la ventaja de usar una cámara de lectura de placas. ¿Aló? Ok, muy bien, creo que ha sido bastante bueno este webinar. De hecho, agradecemos mucho su presencia. Ya la mayoría de las preguntas pues han sido contestadas. Ya en un momento más pues terminaremos de contestar algunas preguntitas que nos hacen un poquito ya puntuales, ¿verdad? Acerca de la cámara. Pues bueno, agradecemos mucho su presencia precisamente el día de hoy. Pues el día de hoy, pues bueno, se llevan el conocimiento precisamente de una solución muy buena, precisamente para lo que es el acceso vehicular, ¿verdad? Pues si no quieren estar batallando con los tags, con que si los pego, con que si lo lee, pues bueno, esta es una opción muy buena, ¿verdad? Y pues hay que ver el beneficio que nos da este tipo de producto y pues bueno, más adelante, como ya mencioné, pues vamos a tener otros webinarios precisamente acerca de otras soluciones que también tenemos de NIDAP. No solamente tenemos la cámara NPR, tenemos otros productos como lectoras también en UHF, pero con encripción NIDAP, que la verdad les puedo comentar que el tag de NIDAP colocado junto a la del Repube, pues el Repube realmente ni lo toma en cuenta. La verdad es una verificación muy segura, muy buena, y tenemos opciones precisamente también de lecturas en otro tipo de frecuencias mucho más altas, como en 2.4, precisamente para el tema que mencionábamos hace un momento de los vehículos blindados. También tenemos soluciones para ese tipo de situaciones que luego se nos presentan, sobre todo pues en fraccionamientos donde pues sabemos que gente que se cuida, que se protege, pues luego suele blindar sus vehículos, no solamente la carrocería, luego suelen poner películas antiasalto, y pues ya los tags normales de UHF pues ya no son efectivos en ese tipo de situaciones. Pues bueno, con NIDAP tenemos otro tipo de solución bastante robusta, bastante fuerte y muy segura, ¿verdad? Y pues bueno, no me queda otra más que agradecer su tiempo, su presencia, agradecer todas las preguntas que nos han hecho, ¿verdad? Nos gusta que sean muy participativos en los webinars, esto nos ayuda mucho, sobre todo pues todas sus preguntas pues las tomamos en cuenta para mejorar la información en la página, que haya menos duda, y pues nos ayuda mucho también a saber qué tipo de información es la que ustedes requieren que se publique en la página, ¿verdad? Muy agradecidos con todos ustedes, ¿verdad? Por su tiempo, su espera, y pues bueno, no sé si nos quieres compartir algo más, Martín, ya para finalizar este webinar del día de hoy. Sí, bueno, yo igual que ti, agradecerles a todos los participantes, gracias por el tiempo que han dedicado a esta capacitación. Están mis datos en la pantalla, cualquier inquietud, cualquier pregunta, proyecto que queramos que les apoyemos en conjunto con Cisco, estamos prestos para apoyarles. El trabajar con IDA, están trabajando con una marca que realmente tiene muchos años en el mercado, 85 a nivel mundial, fábrica holandesa, y eso hace que nosotros sepamos que los productos que les estamos vendiendo son productos que les van a servir en sus soluciones y no les van a dar dolores de cabeza luego en la postventa como tal. Nuevamente reitero mi agradecimiento a la participación de ustedes. Gracias, Gregorio, y estamos prestos para otro webinar y poder explicarles los otros productos que tenemos. Que tengan un buen fin de semana, una buena tarde, y yo me despido. Ok, pues bueno, pues muchas gracias por su tiempo, su presencia, que tengan excelente viernes, que sea un excelente fin de semana, que pues se acaben de cerrar sus negocios o terminen aquellos proyectos que iniciaron esta semana, ¿verdad? Y pues no me queda otra más que agradecer su tiempo, invitarlos a nuestro siguiente webinar y por supuesto pues que seguimos aquí a la orden, ¿verdad? Muchas gracias y nos estamos viendo. Saludos a todos.